Hoy grababa un vídeo sobre estoicismo en un Lamborghini Diablo. Pero créeme cuando te digo que el vídeo se puede ver, pero no se puede escuchar en absoluto. Y lo he grabado a propósito. Lo he grabado porque creo que entendemos mal esta filosofía de acción y completamente adaptable en el mundo en el que vivimos, en el siglo XXI. También lo he grabado porque en ciertos comentarios, sobre todo en el vídeo de estoicismo del final del experimento de los 50 días y en alguno que otro, he recibido algún comentario basándose en críticas como que no entiendo el estoicismo, como que no lo practico correctamente, como que lo veo como sufrimiento, como que lo pongo a merced de mis intereses e incluso también como que lo exalto, lo exagero y lo magnifico para yo quedar bien. Si es esa la perspectiva que doy, bueno, pido disculpas porque en ningún momento esa es mi intención. Si se ha podido entender desde ese lado, quizá haya obrado mal en alguna de mis afirmaciones, de mis experiencias o de mi trabajo en esta filosofía de acción. Sin embargo, también quiero decir que pido disculpas si lo he hecho mal, pero no por quién soy. En efecto, y absolutamente no. Yo interpreto el estoicismo de la manera que lo interpreto. Desde un lado y desde otro. Desde el lado de la pobreza planificada, desde el lado del sufrimiento planificado, desde el lado de la negatividad planificada, pero también desde el lado de aceptar lo que la fortuna me lance, incluyendo el deleite, el placer, la propia fortuna, la propia suerte y, si es así, la propia prosperidad, éxito, riqueza, entre comillas, y depende de lo que se pueda entender por riqueza, y también por el lado del infortunio, por el lado de la desgracia, por el lado de la penitencia, por el lado del castigo, así como por el lado de la recompensa. Creo que no veo ningún lado opuesto, veo simplemente lo que la fortuna, la naturaleza, el destino, la divina providencia, como decía Marco Aurelio, nos lanza o me lanza. Y yo lo único que puedo hacer es lo único que hago cada día, bailar con ello. Aceptarlo en un principio, pero ahora lo abrazo, lo amo. Amor fati, como decía Nietzsche. Porque me doy cuenta de que voy a morir y que todo es irrelevante. Y como bien leía hoy en un pasaje de Marco Aurelio, qué corto es el tiempo del mundo comparándolo con el tiempo que se ha vivido. Qué corta es nuestra estancia en la vida comparando con lo larga que ha sido toda la historia de la vida. Qué pequeños somos y qué pequeños son nuestros problemas si lo comparamos con lo vasto que es el universo. Sabiendo todo eso, sabiendo que me voy a reducir en cenizas, sabiendo que, como los miles de millones de personas que han pasado antes de mí, voy a desaparecer, ¿para qué tengo que preocuparme si estoy disfrutando una cosa o quizá no la estoy disfrutando? Si estoy en un Lamborghini Diablo, estoy en un Lamborghini Diablo. Si estoy en un Simca 1000, que ya no sé si se fabrican, estoy en un Simca 1000. Si estoy enfermo, estoy enfermo. Si estoy disfrutando de un momento de magia con mis amigos, estoy disfrutando un momento de magia con mis amigos. Si puedo estar y gozar en The Standard, en Miami, en un lugar, no diría privilegiado, pero casi privilegiado, pues puedo disfrutar de ese sitio. Pues como cuando no salgo de mi casa en una semana entera porque estoy dentro en el proceso de trabajar, de esforzarme, de disfrutar de mí, o como cuando estoy, pues, en el antro más cutre antro cutre, no sé, en el antro más antro que puedas encontrar en todos los afters de Europa, o en la mejor fiesta del dicho no sé qué, o este tal, o este deportista de tal. No me importa. ¿Acaso te importa? A ti sí, ese es el problema. El problema es que nos importan las apariencias, nos importan las impresiones, porque todo eso crea un juicio, crea una expectativa, crea una ilusión, crea una motivación, crea una pasión,
Y los estoicos, a las pasiones, es decir, a las emociones, las tenían controladas, porque cuando viene de externo, cuando viene externamente, es cuando realmente puede dañarte. Y no, los estoicos no son reprimidos, sino que ven la emoción, la viven, la abrazan, entran en ella y se preguntan qué es todo lo que hay ahí para mí. Eso es lo que hago. Muchas veces puede parecer que estés en un sitio increíble y que todo sea increíble. Podrías estar en el sitio más increíble del mundo y que nada fuera increíble. Pero es esa imagen que creamos en nuestra cabeza sobre alguien en un sitio o disfrutando de, que genera esa turbación que solo nos afecta al propio, que genera esa expectativa en la mente. En mi caso, grababa hoy el vídeo en el Lamborghini Diablo a propósito, porque no creo que debamos sentir ningún aprecio por algo bueno o malo. Creo que hay que despreciar lo que la fortuna nos lanza. Eso es estoicismo. Hay que despreciar el hecho de no tener algo o de tenerlo. No de tenerlo en sí, creo que hay que apreciar lo que tenemos, pero hay que apreciar lo que es nuestro, lo que está dentro de nosotros, lo que puede estar bajo nuestro control. El resto, da igual si es deleite o es desgracia, da igual si es placer o es dolor, siempre que venga de fuera, siempre que sea externo, debemos despreciarlo, debemos ignorarlo, debemos quitarle importancia. Hoy, Marco Aurelio decía en una cita que he compartido en Twitter: prefiero estar enfermo que disfrutar del lujo, porque estar enfermo pertenece solo a mi cuerpo. El lujo me contagia y me infecta en todo mi ser. Creo que no hay nada de malo, siento y sé que no hay nada de malo en disfrutar todo lo bueno que te pase. Como tampoco hay nada de malo en disfrutar todo lo malo que te pase, porque te está pasando y no puedes hacer nada con ello. Evidentemente preferiré siempre la alegría a la tristeza, la comodidad a la incomodidad, aunque pueda parecer, viviendo mi vida, que es al contrario. Disfruto de la comodidad en ocasiones. Disfrutaré de la seguridad antes de que la inseguridad, y de la vitalidad antes que la enfermedad, y de lo bueno o la riqueza antes que la pobreza. Pero ¿acaso puedo yo elegir cuando lo viva el estar viviéndolo? No. Así que cuando lo tenga lo disfrutaré, y cuando no lo tenga lo aceptaré, me rendiré a ello. Eso es estoicismo. Y creo que no hay que martirizarse por pasarlo mal y por estar sufriendo o sentir dolor. Sí, no obstante, en ocasiones pasar por esos periodos para saber qué se siente. Hoy estoy en un hotel que han acabado las charlas de Where is the Limit en Zaragoza, y mañana vamos a San Sebastián, y a pesar de ser las 12 de la noche y estar aquí porque quería irme a dormir antes, y como estoy en mi experimento hacer 20 días lo que odio como si lo amase, no me he ido, he grabado el vídeo, yo hoy voy a dormir en una cama. Pues hoy duermo en una cama como cuando he dormido en el suelo. Creo que es prácticamente idéntico. De esa forma, cuando me expongo a ello y lo siento y quito el placer, la etiqueta banal, la emoción que a veces contiene ansia y todo aquello que nos apega a las cosas materiales, a las personas y a las cosas que muchas veces escapan de nuestro control, entonces puedo estar sereno, puedo estar en paz, puedo estar tranquilo y puedo ver con claridad lo que se abre ante mis ojos. Paso a ser observador antes que reaccionador. Esto es estoicismo. Desprecia aquello que no depende de ti, que la fortuna te lanza, porque hoy te lanzará lo positivo y mañana lo negativo. ¿Sabes qué tienes que decir? Ven, lánzame todo aquello que quieras lanzarme. Bueno, malo, positivo, negativo, dolor, placer. Yo lo recibiré con los brazos abiertos, porque sé que es lo que tiene que venir. Eso es lo que digo.